Vamos una vez más a primer libro de Crónicas, capítulo 22, los versículos 12 al 13. David, una vez más aquí hablando con su hijo Salomón, próximo a heredar el trono de Israel, dice: Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Por amor a las personas que nos visitan, tal vez por primera vez a nuestra iglesia en el día de hoy, debemos decir que desde hace unos domingos atrás iniciamos una serie de estudios sobre la teología del trabajo. Hemos estado durante algunas semanas escudriñando la Escritura para ver lo que Dios tiene que decirnos acerca de esta actividad humana, el trabajo, que es a la que mayormente dedicamos nuestro tiempo durante el día. Y algunas personas quizás que vienen por primera vez y no han escuchado los estudios anteriores, pueden decirnos extrañados: pero yo pensaba que la Biblia era un libro religioso. Nunca se me hubiera ocurrido pensar que en la Escritura se tratara un tema tan terrenal. Para responder esta inquietud voy a valerme de una definición que leí de la Biblia en mis primeros días de conversión y que de paso es una de las mejores definiciones que he leído hasta el día de hoy por su brevedad y por su precisión. Dicha definición dice lo siguiente: la Biblia es el libro divino por medio del cual Dios nos revela su persona, su obra y su voluntad para con el hombre. La Biblia es un libro divino. Ya de paso está diciendo que el origen de la Escritura no es humano, que los hombres que escribieron allí lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es un libro divino. ¿Y qué encontramos nosotros en la Biblia? Bueno, es el libro a través del cual Dios nos revela su persona, sus obras y también su voluntad para con el hombre. Así que en este libro no solo encontraremos información acerca de quién es nuestro Dios y de lo que ese Dios ha hecho, sino que también encontraremos la revelación de su voluntad. Allí vamos a encontrar qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, cuáles son las cosas que debemos evitar. Por ende, este libro, la Biblia, regula todos los aspectos de nuestra vida en este mundo, de modo que podamos saber cómo agradar a Dios en todas las esferas de nuestra existencia. Todas. La Confesión de Fe de Londres, que mencionábamos hace un momento, lo dice de este modo: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para la gloria de Dios y para la vida nuestra aquí en este mundo, para nuestra salvación y para nuestra fe, está contenida en las Sagradas Escrituras. Y a este libro no hay necesidad de añadirle nada más, y por supuesto es un grave pecado restarle. Como dice el himno 228, cuán firme cimiento ha dado Dios a la fe en su santa palabra. Y el autor del himno se pregunta: ¿qué más hubiera podido Dios añadir a su libro si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Dios ha dicho a sus hijos todo lo que Él quería que sus hijos supieran. ¿Quiere decir eso que la Escritura, por ejemplo, nos enseña matemáticas o álgebra o biología? No, la Escritura no nos enseña ni matemáticas, ni biología, ni álgebra. Pero sí le proveerá al estudiante de esas materias el trasfondo ético que debe regular el estudio de esas cosas. De ese modo, el estudiante cristiano podrá glorificar a Dios mientras se ocupe en el desempeño de esa labor. Y lo mismo podemos decir con respecto a nuestro trabajo. No debemos trabajar como a nosotros nos parece, porque Dios ha dicho claramente cómo es que sus hijos deben trabajar y cuál es la visión que deben tener los cristianos con respecto al trabajo. Dios nos enseña en su palabra cuáles son los principios que deben regular el desempeño de nuestra vocación u oficio, de modo que Dios pueda ser glorificado en ello. Y en nuestros estudios sobre este tema, nos encontramos actualmente considerando la prudencia en los negocios.
la prudencia en los negocios. Como dice David aquí, Jehová te dé entendimiento y prudencia. Y añade en el versículo 13, entonces serás prosperado. Nadie debe esperar razonablemente la prosperidad en el desempeño de su vocación o de su trabajo si carece de los dos elementos que aparecen en nuestro texto: entendimiento o sabiduría y prudencia. ¿Y qué es el entendimiento o la sabiduría? Bueno, hemos dicho ya que es la capacidad de comprender las verdades que Dios nos ha revelado. Una persona sabia es aquella que conoce los principios generales que Dios ha revelado en la Escritura. ¿Y qué es un hombre prudente? La prudencia es la capacidad de poder aplicar esos principios generales a nuestra vida en particular. Así que el hombre prudente conoce los principios que deben regular su andar en este mundo y a la hora de tomar una decisión lo hace a la luz de esos principios, no de sus deseos, no de sus pasiones, no de su concepto de las cosas, sino de lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué hemos dicho hasta ahora acerca de la prudencia? En primer lugar, vimos la naturaleza y necesidad de la prudencia. A la luz de este texto vimos que es Dios quien da la prudencia, vimos que esa prudencia que Dios da es conforme a su santa ley, y vimos también en tercer lugar que sin esa prudencia no hay prosperidad. David dice, entonces serás prosperado. Y el domingo pasado introdujimos el segundo tema, los casos particulares en que esta prudencia debe ser aplicada. En nuestros trabajos, en nuestra vocación o oficio, ¿en cuáles casos debemos aplicar la prudencia? Vimos dos la semana pasada. Primero, debemos ser prudentes en adquirir un dominio cada vez más amplio de nuestra vocación u oficio. Un hombre prudente nunca termina de aprender. Él siempre está tratando de desarrollar las capacidades que Dios le ha dado. Y en segundo lugar, debemos ser prudentes al elegir las diferentes circunstancias que competen a nuestro trabajo. El lugar, la persona, las personas con las que nos vamos a relacionar en nuestro trabajo, el tiempo apropiado para realizar nuestros trabajos, etc. Y ahora, en tercer lugar, vamos a ver que debemos ser prudentes en proporcionar los asuntos que competen a nuestra vocación con nuestras habilidades mentales y corporales. Voy a repetir el principio y luego vamos a explicarlo. Debemos ser prudentes en proporcionar los asuntos que competen a nuestra vocación con nuestras habilidades mentales y corporales. Ya hemos visto que Dios obra a través de su providencia para guiarnos hacia la vocación que Él ha determinado para nosotros. De ahí que a la hora de elegir una vocación debemos considerar juiciosa y detenidamente cuáles son las capacidades y talentos que Dios nos ha otorgado. Porque Dios no le dice a nadie, fulano yo quiero que tú seas ingeniero, o fulano yo quiero que tú seas plomero, pero Él en su providencia te va a dar ciertas capacidades, ciertas habilidades, y eso quiere decir que Dios quiere que tú te encamines por ahí. Dios no le dio alas al hipopótamo porque Dios no quería que el hipopótamo volara. Pero como Él quería que las aves volaran, en su providencia les dio a ellas un cuerpo ligero y alas para que puedan volar, y un instinto que guía a las aves a volar desde que tienen cierta fuerza para hacerlo. Así que es a través de su providencia que Dios nos guía para que nosotros hagamos una decisión juiciosa. ¿Cuál debe ser nuestra vocación? Así que un hombre prudente no se dedicará voluntariamente, porque hay situaciones providenciales que pueden llevar a un hombre en cierto momento a ejercer una labor que no es exactamente su vocación. Pero voluntariamente un hombre prudente no se dedicará primero a una labor que esté por encima de su capacidad, porque si lo hace terminará avergonzado. Si usted por un afán de prosperar económicamente se mete en una vocación, en una profesión que está muy por encima de las capacidades que Dios a usted le ha dado, usted terminará avergonzado porque no podrá trabajar adecuadamente. Su oficio está muy por encima de su capacidad. Pero si por el otro lado un hombre elige una vocación u un oficio que esté por debajo de sus capacidades, ese hombre terminará frustrado. Vamos a suponer que un individuo, Dios le ha dado la capacidad de ser ingeniero. Dios le ha dado la capacidad de usar su mente en una vocación donde él pueda dar de sí todo lo que puede.
Pero resulta que ese individuo, por una razón económica no lícita, o sea, no porque se esté muriendo de hambre, sino sencillamente por codicia, porque quería ganar más, se va a otro lugar donde ejerce un trabajo que está por debajo de sus capacidades. Solamente por una ambición económica, ese individuo terminará frustrado, a menos que ame tanto el dinero, que el dinero lo ciegue y no se dé cuenta de que está malgastando su vida. Esa persona está trabajando en un oficio que está muy por debajo de las capacidades que Dios le ha otorgado y por lo tanto está mal usando los dones que Dios le dio y está pecando contra el Señor. Así que no debemos elegir una vocación que esté por encima de nuestras capacidades, tampoco una que esté por debajo de ellas. Pero cuando la vocación ya ha sido escogida, todavía tenemos que seguir ejerciendo prudencia, proporcionando los asuntos que competen a nuestra vocación con nuestras habilidades mentales y corporales. ¿Qué quiero decir con eso? Que no debemos tomar más trabajo del que nuestras capacidades nos permiten. Ya elegimos la vocación. Dios nos ha dado capacidad para hacer esa vocación. Ahora debemos tener mucho cuidado de no tomar dentro de nuestra vocación más trabajo del que nuestra capacidad nos permite, porque tarde o temprano terminaremos haciéndonos daño a nosotros mismos y siendo irresponsables. Hermanos, porque todos los días tienen 24 horas y las semanas tienen 7 días, y si cogemos más trabajo del que podemos sobrellevar, terminaremos dañándonos a nosotros mismos y por algún lado seremos irresponsables. Si no es con nuestro trabajo, seremos irresponsables con nuestras familias o con el cuidado de nuestra alma. Pero no se puede ser responsable en todas las cosas al mismo tiempo sobrecargándonos de trabajo. El hecho de que Dios nos haya dotado de capacidades físicas e intelectuales, eso no quiere decir que esas capacidades son infinitas. Todos tenemos límites. Esas capacidades que Dios nos ha dado deben ser administradas con prudencia porque no son nuestras en el más amplio sentido del término. Hermanos, esas capacidades no son nuestras y por lo tanto no tenemos derecho a mal usarlas. Esa es la enseñanza implícita de 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, donde el apóstol Pablo dice a los hermanos de Corinto: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermano, tu vida no te pertenece. Dice el apóstol Pablo: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los evangélicos son muy dados a hablar de la salvación del alma. Estaba ocupado salvando almas. ¿Y qué hiciste con el cuerpo? ¿Qué hiciste con el cuerpo? Porque dice la Escritura: habéis sido comprados por precio. No solamente el alma, sino también el cuerpo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos son de Dios. Pablo nos dice aquí que no somos nuestros, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que si nos sobrecargamos de trabajo más allá de lo que nuestra fuerza física o mental nos lo permite, terminaremos siendo inefectivos para Dios y más aún, terminaremos incapacitados hasta de procurar nuestro propio sostén, porque este cuerpo que Dios nos ha dado tiene un límite. Es cierto que en todo trabajo se pueden presentar situaciones providenciales que nos sobrecarguen en un momento dado, y eso se entiende, hermano. Todo trabajo tiene ciertos momentos providenciales donde te vas a tener que sobrecargar en un momento dado. Pero si nuestro trabajo nos está impidiendo habitualmente, siempre subrayen esa palabra, habitualmente, que ya es un hábito, que tu trabajo te está impidiendo cuidar tu cuerpo y tu alma como es debido, es tiempo, hermano, de revisar tu horario. Si habitualmente tu horario es un obstáculo para tú cuidar tu cuerpo, para tú cuidar tu alma y para tú cuidar a tu esposa y a tus hijos, hermano, es hora de revisar tu horario. También es cierto que todo trabajo tiene elementos propios de dificultad que conllevan cansancio físico y mental y en ocasiones hasta hastío.
todo trabajo, incluyendo el ministerio pastoral. Todo trabajo tiene elementos propios de dificultad que pueden llevarte en un momento dado al hastío, y que para ti dirigirte a la oficina ese día es un doble esfuerzo. Todo trabajo. En otras palabras, el trabajo produce cansancio y Dios no pretendía que fuese de otro modo. Pero una cosa es cansarse en el trabajo y otra muy distinta, matarse trabajando. Una cosa es cansarse en el trabajo y otra muy distinta, llegarse a enfermar por causa del trabajo. Todos tenemos un cuerpo y un alma que cuidar, y por tanto debemos ser prudentes en saber hasta dónde podemos demandar de nuestro cuerpo y de nuestra mente sin darle un descanso. ¿Hasta dónde podemos demandar a nuestro cuerpo y a nuestra mente? Cuenta una leyenda, y aclaro que es una leyenda, o sea que probablemente no pasó de verdad, no lo sé, pero cuenta una leyenda que en una ocasión el apóstol Juan se encontraba debajo de un árbol acariciando una perdiz domesticada, cuando vino a su encuentro un famoso filósofo vestido con ropa de cazador. El individuo iba a cazar, probablemente para buscar su sostén, su comida. Y al ver al apóstol Juan sentado allí, un hombre tan renombrado, haciendo nada, acariciando una perdiz domesticada, el filósofo se sorprendió. Y cuando el apóstol Juan se dio cuenta del asombro del filósofo, le preguntó lo siguiente: ¿qué llevas en tu mano? El filósofo le respondió: un arco. Y Juan volvió a preguntar: ¿lo llevas siempre tenso? El filósofo respondió: no, de ninguna manera. Si estuviera siempre tenso, perdería su elasticidad y las flechas no saldrían ni rápidas ni derechas. Entonces el apóstol aprovechó la ocasión para explicarle que lo mismo ocurre con la mente. Es exactamente lo mismo. Si no le damos un descanso a la mente, ésta no podrá continuar obrando con la misma agudeza y con la misma intensidad. Dice Juan: el arco que está siempre tenso dejará de disparar sus flechas correctamente, y la mente que está siempre en tensión deja de ser eficiente. Y como decía hace un rato, probablemente esta leyenda no es verídica, pero lo que enseña es total y absolutamente correcto. La leyenda no será verdad, pero lo que enseña sí es verdad. Hermanos, Dios creó al hombre con alma y cuerpo, y es tal la interrelación que existe entre el alma y en el cuerpo, que el estado de uno tarde o temprano afectará al otro. Las enfermedades del cuerpo entristecen el alma. Una persona puede estar enfermo del cuerpo y llegar a deprimirse. ¿Dónde radica la capacidad de deprimirse? ¿En el cuerpo o en el alma? Es en el alma. Pero la enfermedad del cuerpo ha afectado el alma. Y por el otro lado, una persona puede estar tan triste que llegue a enfermar del cuerpo. ¿Dónde radica la tristeza? En el alma, pero la enfermedad del alma ha enfermado el cuerpo. De hecho, los médicos saben muy bien que el 80% de las enfermedades son psicosomáticas. Son psicosomáticas. Son enfermedades reales, pero causadas por la mente del hombre. Porque el alma y el cuerpo están íntimamente relacionados. Es por eso que en el libro de Proverbios encontramos muchos ejemplos de cómo el cuerpo y el alma se interafectan, para bien o para mal. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice el proverbista: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una conciencia culpable terminará enfermando a un hombre. Por eso dice la Escritura: teme a Jehová, apártate del mal. ¿Por qué? Porque será medicina a tu cuerpo. Y en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hay interrelación entre el alma y en el cuerpo. Y tanto nuestro cuerpo como nuestra alma fueron comprados por el Señor, y es por tanto nuestro deber glorificar a Dios con ambos elementos de nuestra humanidad. Ahora, ¿saben lo peor de todo esto que estamos enseñando aquí? Lo peor es que la forma descuidada con que estamos administrando nuestra vida no solamente es un pecado en sí mismo,
sino que muchas veces el principio o motivación que nos está llevando a sobrecargar nuestro cuerpo o nuestra mente también es pecaminoso. No solo el hecho en sí es pecaminoso, sino que muchas veces la motivación que está detrás de eso también es muy perversa. Yo sé y quiero dar un balance aquí que en muchas ocasiones hay personas que llevan sus capacidades hasta más allá de lo que es sensato, porque no son balanceados en cuanto a la responsabilidad, el sentido de responsabilidad que tienen. Hay personas que son adictas al trabajo por un exceso de responsabilidad. Es muy bueno ser responsable y nunca tendremos un exceso de responsabilidad, pero exceso de responsabilidad ligado con insensatez, eso es una bomba de tiempo. Sea todo lo responsable que usted quiera, pero sea prudente. Es bueno ser responsable en el trabajo, y es un pecado que un creyente no sea responsable, que llegue tarde a sus trabajos, que su jefe tenga que llamarle la atención porque coge la hora de trabajo para leer la Biblia. A menos que usted tenga un jefe cristiano que le diga lo puedes hacer, pero si usted no tiene un jefe cristiano, váyase a trabajar, porque si no usted le está robando a su jefe. Es bueno ser responsable, pero ligado con prudencia. Ahora bien, en muchos otros casos, la motivación que está promoviendo esta actitud pecaminosa no es otra que la codicia. En muchos casos, la razón que lleva a los hombres a tomar más de un empleo y a poner a sus mujeres a trabajar y a sobrecargarse de trabajo es la codicia, el deseo desordenado de obtener cosas. Es lo que lleva a muchos hombres a ser imprudentes en la administración de su cuerpo y en la administración de su mente. Llevan sus capacidades más allá de lo que es sensato y en vez de servirse de sus vocaciones y trabajos, terminan ellos mismos siendo siervos de su empleo. En vez de ellos usar el trabajo, terminan ellos siendo esclavos del trabajo. Y dice la Escritura, somos siervos de Dios, no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres, porque somos siervos de Dios. Hermanos, esa actitud es altamente pecaminosa. Deshonra a Dios y está explícitamente prohibido en las palabras del Señor en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Los versículos 24, 25 en adelante, dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor no está condenando aquí la laboriosidad, por si acaso. El Señor no está condenando aquí la laboriosidad. Tampoco está condenando la diligencia y la responsabilidad en el trabajo. Mucho menos está condenando aquí el Señor el ser previsor. El ser previsor, no. El Señor no está condenando nada de eso aquí. De hecho, en Proverbios capítulo 6, versículo 6, se nos dice que debemos aprender de la hormiga, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Eso es prudencia. Nadie puede acusar a las hormigas de que ellas no tienen fe. Qué poca fe tienen las hormigas. No, ellas son previsoras y el Señor está alabando aquí eso.
Por otro lado, en 2 Corintios 12:14 se nos dice que los padres atesoran para los hijos. Y en 1 Timoteo 5:8 se nos dice que debemos proveer para nuestras familias y que aquel que no está ocupado en esto ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí no estamos hablando de ser previsor ni de ser diligente. Lo que se está prohibiendo en Mateo 6:25 en adelante es ese cuidado tormentoso que nos inquieta y perturba. Eso es lo que se está condenando aquí. Ese cuidado tormentoso, ese afán por nuestras necesidades y por las cosas que no poseemos, que nos roba el gozo y el deleite que debemos derivar de Dios y que ha destruido nuestra paz. Es a eso que el texto llama afán. Afán, una persona que por la necesidad que tiene, aún según el texto que sea comida, bebida o alimento o bebida, el Señor dice aquí, no os afanéis por esas cosas. Si esas cosas te han robado el gozo y el deleite que debes derivar de Dios, estás en pecado. Una cosa es que te preocupes por conseguir eso y aún hasta prever para el futuro. Pero si ese cuidado es un tormento en tu corazón, es una inquietud en tu alma, te ha robado el gozo y el deleite de Dios, hermano, tú has pecado de lo que dice el Señor aquí. En otras palabras, una cosa es proveer para los nuestros y otra muy distinta, codiciar y estar ansiosos por las cosas que no tenemos. Una cosa es ser diligente y previsor y otra muy diferente, dudar de la bondad de Dios y de su cuidado para con nosotros. Cristo dice, son los paganos los que se afanan por esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Tu afán le dice al mundo que tu Dios es un Dios malo y cruel. Que tu Dios es un Padre irresponsable. Mira la magnitud de tu pecado, hermano. Tú le estás diciendo al mundo con tu afán y a tu esposa y a tus hijos que tu Padre Celestial es un Padre irresponsable. Que tú tienes que cuidar tu propia vida porque no tienes nadie que cuide de ti, como si este mundo fuera un mundo loco que estuviera moviéndose al azar. Y es precisamente esa codicia y esa ansiedad la que lleva a muchos al descuido físico, mental y espiritual. Es la codicia. Dice el puritano Thomas Watson, un hombre es dado a la codicia cuando se sobrecarga a sí mismo con los negocios de este mundo. Toma tantos negocios sobre sí que no puede encontrar tiempo para servir a Dios. Cuando un hombre se estorba a sí mismo con muchas cosas, de manera que no tiene tiempo para su alma, tal hombre está bajo el poder de la codicia. Está bajo el poder de la codicia. ¿Por qué no viniste al culto esta noche, hermano? Porque estaba afanado, haciendo una cosa en mi casa. Hermano, el domingo es el día del Señor. Y si hay culto 2 veces al día, es 2 veces al día que hay que estar en la iglesia del Señor, no una. Esto no es un cumplimiento, es una obligación que Dios ha puesto sobre nuestros corazones. Es el día del Señor, no el mío. Y dice Isaías 57 que es el día de retraer tu pie para hacer su voluntad y llamar a este día deleite santo en el Señor. Si para ti es una carga venir a la iglesia 2 veces en el día del Señor, es porque Dios es una carga en tu corazón. Eres un codicioso, hermano, y esa codicia está corroyendo tu alma. Pero penosamente no solo es el exceso de responsabilidad o la codicia las que pueden llevar a un creyente a sobrecargarse de trabajo. No son las únicas razones. También puede ser por temor a los hombres. Hay personas que se sobrecargan de trabajo por temor a los hombres. En su afán por agradar a los demás y recibir la aprobación, se dedican desmedidamente al desempeño de su labor, aun a costa de otras cosas que tienen importancia. Ellos quieren una promoción en su trabajo. Ellos temen a los hombres.
Ellos anhelan y ansían el aplauso de los hombres. Ellos quieren que le digan qué buen trabajador eres, no por su testimonio en Cristo, no, por temor a los hombres. Estas personas necesitan del aplauso de los demás, de sus comentarios positivos, y sufren enormemente cuando alguien los critica o cuando desaprueban su labor. Si eres así, hermano, te lo digo de verdad con amor pastoral, te será muy difícil mantener tus prioridades en orden. Muy difícil. Porque temerás en un momento dado hasta coger unas vacaciones para que no te acusen de vago. No vas a cuidar a tu alma ni a tu familia porque quieres que tu jefe vea que estás allí todo el tiempo, las 24 horas del día. Hermano, eso no es responsabilidad, no te engañes a ti mismo, tú le tienes temor a tu jefe. Tu falta de temor a Dios y tu búsqueda y hambre de aplauso humano, porque buscas la gloria de los hombres, te ha llevado a sobrecargarte de trabajo. Hermanos, hay momentos en que tenemos que decidir hacer una cosa en vez de otra. Cuando tú decides, como yo decía en la prédica de ayer en la iglesia del Pastor Ángel, cuando tú decides ir hacia el sur, estás decidiendo al mismo tiempo que no vas a ir hacia el norte. Una decisión te está llevando a tomar otra obligatoriamente. Y probablemente seremos criticados al tomar la decisión de cuidarnos debidamente. Seremos criticados. Alguien nos acusará de indolencia, aún hasta los pastores. Aún hasta los pastores. Porque los pastores también tenemos que ser prudentes en el uso de nuestro tiempo. Y hermanos, yo debo decir públicamente que yo me sentí amonestado haciendo el estudio que estoy predicando en esta mañana. Mi conciencia me acusó. Hermanos, tenemos que ser prudentes a la hora de tomar decisiones, a la hora de dividir nuestro horario. Y cuando lo hagamos prudentemente, créeme, recibirás críticas y alguien dirá que eres un indolente. Pero si tu conciencia está apoyada en la Escritura y tu conciencia te está diciendo que no tomes 10 cosas y no solamente 5 en ese día, hermano, no rehúses escuchar la voz de tu conciencia. No rehúses oír la voz de tu conciencia. Así como hay un refrán que dice no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy, yo leí otro muy sabio que dice no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. No te sobrecargues innecesariamente de trabajo. Nuestras vidas deben ser regidas por principios, no por necesidades y mucho menos por deseos. Por principios. Aún nuestro Señor Jesucristo, que era la personificación de la misericordia y de la bondad, no se movía por las necesidades de los hombres, sino por principios. Marcos capítulo 1, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero noten ahora, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo no estaba dispuesto a permitir que las necesidades de los hombres corroyeran su propia alma. Sí había que curar a los enfermos, pero había que orar también. Sí había que tratar de ver a la gente, pero había que apartar tiempo para estar a solas en comunión con el Señor. Y sigue diciendo el texto. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Ahí estaba la multitud de personas con necesidades reales, personas con familiares endemoniados, con enfermos que estaban enfermos realmente. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En otras palabras, yo no puedo en este momento atender a las necesidades de esos hombres, porque yo tengo prioridades que cumplir. ¿Puede alguien acusar a Jesucristo de falta de misericordia o de falta de bondad? No, hermanos, Él era la personificación de la bondad, pero era un hombre que se movía por prioridades. Y el apóstol Pablo, como buen discípulo del Señor, hacía lo mismo. Hechos capítulo 18.
Hechos capítulo 18, versículos 19 al 21. El apóstol Pablo llega a Éfeso y repentinamente se le abren en Éfeso las puertas de un ministerio que hubiese podido ser glorioso, quién sabe. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió. Pablo entra en la sinagoga de los judíos y los inconversos le están pidiendo a él que por favor les dedique tiempo, que se quede por un tiempo más en Éfeso predicando la palabra de Dios. ¿Saben lo que dijo este hombre de Dios? No, este no es el momento, versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Él dice, yo tengo un plan en mi mente, yo debo llegar a Jerusalén para guardar la fiesta que se ha de dar allí, porque yo tengo una idea en mi mente, yo tengo un plan. Los hombres de Dios no se mueven por deseos, hermanos, ni se mueven por necesidades, se mueven por principios. No nos extraña luego leer en Gálatas capítulo 1 que este mismo hombre dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Una persona que procura el favor de los hombres, que necesite del aplauso de las personas, difícilmente guardará un balance prudente entre la laboriosidad y responsabilidad por un lado, y por otro lado el cuidado de su cuerpo, de su alma, de su familia, de su mente. No, esa persona lo que anhela en el fondo de su corazón es que su jefe le diga palabras bonitas. Él anhela una promoción y esa promoción está corroyendo su alma. Debemos entonces, hermanos, ser prudentes a la hora de determinar cuándo trabajar y cuándo detenernos, tomando en consideración la capacidad física y mental de cada uno, porque son capacidades limitadas. En cuarto lugar, otro caso particular, y con este vamos necesariamente a tener que concluir porque yo quiero ser prudente con el calor que hace. Debemos ser prudentes en regular nuestros gastos de acuerdo a nuestro nivel adquisitivo. Otra prudencia en los negocios. Debemos ser prudentes en regular nuestros gastos de acuerdo a nuestro nivel adquisitivo. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 21:20 que en la casa del hombre sabio encontraremos tesoros preciosos y aceite, pero que el hombre insensato todo lo disipa. Y para los niños que están aquí, que quizás no saben lo que significa la palabra disipar, significa gastar el dinero que uno tiene a tontas y a locas, gastarlo. Botar el dinero, en otras palabras. Dice la Escritura, en la casa del hombre sabio, un hombre prudente, habrá tesoros preciosos y siempre encontraremos cosas necesarias allí. Pero el insensato, no el hombre de fe, el insensato todo lo disipa, todo lo bota. Y más adelante en Proverbios 24, 3 al 4 se nos dice algo similar. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia, o sea, con conocimiento, con entendimiento, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En otras palabras, para usted tener la despensa de su casa llena, tiene que tener la cabeza bien puesta. Eso es lo que está diciendo Proverbios en un lenguaje más práctico. Si bien es cierto, hermanos, que el creyente no debe irse tras las riquezas y placeres de este mundo, también es cierto que Dios muchas veces bendice la diligencia de los suyos proveyéndoles riqueza. Dios es quien da las riquezas. Y muchas veces Él bendice la diligencia y prudencia de los suyos,
dándole riquezas. Así que las riquezas no son pecaminosas en sí mismos, pero el amor por las riquezas es un síntoma de impiedad. El amor por el dinero es un síntoma seguro de impiedad. Y de hecho Pablo describe eso como la raíz de todo tipo de mal. Así que, vamos a ver el balance. No es pecado ser rico. Hermano, tengamos esto claro. No es pecado ser rico, pero es pecaminoso querer serlo. No es pecado. Si Dios te bendice con riqueza, dice Pablo, disfrútala. Claro, vamos a ver en qué marco, pero disfrútala. Ahora bien, desear serlo, eso sí es pecaminoso. Pablo dice en 1 Timoteo 6:9 que los que quieren enriquecerse caen, seguro que caen, en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El hombre que anhela ser rico también quiere serlo rápido. Usualmente. El que quiere hacerse rico quiere que sea lo más rápido posible. Cuando usted quiere hacerse rico rápido, usted acabará destruyendo su alma. Seguro. No es posible querer ser rico y ser piadoso al mismo tiempo. Eso no es posible. No se puede tener codicia y amor a Dios al mismo tiempo. No se puede amar las papeletas y al Señor a la misma vez. Eso no puede ser. No se puede amar el deleite y la comodidad al mismo tiempo que amar el cielo. Porque Cristo dice, hagan tesoros en la tierra o en el cielo, pero no los dos al mismo tiempo. Hay un animalito que yo vi una vez en un documental, que las dos cuencas de los ojos se mueven independientemente. Una puede mirar a la derecha y otra a la izquierda al mismo tiempo, una para arriba y una para abajo. Pero Dios no le ha dado al hombre esa capacidad. Por eso dice el Señor Jesucristo, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz, dirigido hacia un solo lugar. ¿Hacia qué lugar? O Pablo dice, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque no se puede tener las cosas al mismo tiempo, la mira en los dos lugares al mismo tiempo. O tú anhelas tener una casa cómoda y un buen carro y llenar tu casa de muebles y de posesiones y comprar buena ropa, o amas al Señor. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden. Ser rico, disfrútalo, pero si quieres serlo, estás pecando contra el Señor. Así que esta perspectiva bíblica guardará nuestros corazones, tanto en la pobreza como en las riquezas. Si somos pobres, a pesar de nuestra diligencia y a pesar de nuestra laboriosidad, aceptaremos con contentamiento la situación en la que Dios nos ha colocado. Y si somos ricos, recordaremos constantemente que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es en eso que consiste la vida del hombre. Pero tanto en un caso como en el otro, del rico y del pobre, la prudencia nos manda a gastar de lo que tenemos, no de lo que quisiéramos tener o de lo que creemos que vamos a tener. Voy a repetir esto, importante. La prudencia nos manda a vivir de acuerdo a lo que tenemos, no de acuerdo a lo que quisiéramos tener o de acuerdo a lo que creemos que vamos a tener, porque hay personas que son fantásticas en su imaginación. Como yo decía en unos mensajes atrás, compran una gallina, ellos calculan que la gallina va a poner 15 huevos, que de ahí van a salir 15 pollitos, que esos pollos seguirán y la gallina dando más huevos, y en cuestión de 5 segundos el individuo ya ha hecho una granja en su mente. Y como ya él es rico en su mente, de ahí en adelante, con la gallina en la mano, el individuo comienza a vivir como si ya tuviera la granja. Eso es una imprudencia. Por eso dice Proverbios que la casa del hombre sabio está llena de provisiones, pero que el necio todo lo disipa. Que algunas personas cometen el pecado, por un lado, de ser avaros, como si toda su vida dependiera del dinero que poseen, pero otros se van al extremo de gastar como si no hubiera futuro. Es verdad que no debemos ser avaros, como si toda nuestra vida dependiera del dinero que tenemos, pero por el otro lado, no podemos ir al extremo de vivir como si no hubiera un futuro. Porque ciertamente hay un futuro. Y no le llames a eso fe, hermano. Porque hay gente que dice, lo que pasa es que yo tengo fe. Dinero que me entra, dinero que sale, porque yo confío en el Señor. Bueno, está bien, hermano, tú le puedes llamar fe a eso, pero la Biblia le llama insensatez. La Biblia, la palabra de Dios, le llama a eso necedad.
De ahí el ejemplo de la hormiga que vimos hace un momento. Es una muestra de sabiduría de la hormiga, atesorar en verano la comida que después no va a encontrar en el invierno. Eso es sabiduría, de lo cual se infiere que es una muestra de sabiduría el reservar una cantidad de dinero que nos permita prever cualquier tipo de contingencia futura. Cada uno, por supuesto, de acuerdo con sus posibilidades. Porque si a usted el dinero le da estrictamente para vivir, usted no podrá ahorrar, pero eso es algo providencial. Así que, recuerda, hermano, los padres atesoran para sus hijos. Los padres deben atesorar para los hijos. Si tus posibilidades económicas no te permiten tal cosa, eso es algo que escapa de tu responsabilidad. Pero si es por un manejo inadecuado de tus bienes, entonces debes verlo como un pecado. Debes verlo como un pecado. Y son varias las razones que pueden mover a un hombre a ser imprudente en el gasto de su dinero. Y es importante que comprendamos eso, porque ahí es que está la raíz del mal. ¿Por qué los hombres gastan su dinero de una forma imprudente? ¿Es únicamente porque son malos administradores? Bueno, la mayoría de los casos, claro que lo son. Pero ¿por qué son malos administradores? ¿Cuál es el mal? El mal espiritual que está detrás de su cartera. ¿Cuál es el problema? Bueno, en algunos casos, el problema es apetito desordenado. Apetitos desordenados es la causa de disipación económica. Dice Richard Steele, el puritano, que algunos son de tal manera esclavos de sus apetitos que sus vientres devoran lo que la cabeza y las manos han trabajado. Son esclavos del vientre. Y su estómago devora lo que las manos y la cabeza han trabajado. Y eso es pecado. En otros casos, el problema radica en el orgullo y en la vanidad. El orgullo y la vanidad. El orgullo los lleva a desear aparentar una situación económica a la que tienen. Eso es orgullo. Ellos quieren aparentar una situación económica distinta a la que tienen. Si pudiésemos hurgar en sus corazones, veremos que esas personas se sienten al menos en la situación en la que Dios los ha colocado. Se sienten al menos. Entonces su vanidad los lleva a gastar más de lo que deben en sus casas, o en sus ropas, o en la de su esposa y la de sus hijos. Hermanos, eso es vanidad, además de que es imprudencia. Tú quieres aparentar una situación económica que no tienes. ¿Y saben algo? Ese es un problema con el que tenemos que lidiar en toda iglesia del Señor, donde haya mucha gente. Porque resulta, hermanos, que este es un universo muy cerrado. Es una comunidad de personas donde todos somos hermanos entre sí. Y donde si la iglesia es bendecida por el Señor, dando un verdadero espíritu de comunión unos con otros, donde los hermanos no elijan sus amistades por esas cosas que los paganos utilizan para elegir sus amistades, o sea, la posición económica, la posición social o aún hasta el color. Esa es la forma en que los paganos eligen sus amistades. Pero cuando una iglesia es bendecida por el Señor y Dios comienza a dar en la iglesia un verdadero espíritu de hermandad, donde los hermanos se aman mutuamente, se juntan durante la semana para edificarse unos a otros, tienen comunión unos con otros, en este universo cerrado, resulta que el hermano pobre comienza a visitar la casa del hermano rico. Y si bien debemos orar al Señor de que Dios dé y conceda cada vez más ese espíritu de comunión unos con otros, debemos también pedirle al Señor que dé a la iglesia humildad y sensatez para lidiar con esta situación. Porque tú vas a la casa del hermano que tiene 2 automóviles y tú andas a pie. Y tú comienzas a codiciar y a envidiar en tu corazón lo que ese hermano tiene. Porque a ese hermano Dios en su soberanía lo ha bendecido económicamente. Pero Dios no te ha dado a ti el tener esas cosas. Y vas a tener que cuidar tu alma, hermano. Vas a tener que cuidar tu corazón. Porque de lo contrario querrás aparentar un estilo de vida que está por encima de tus capacidades. Te meterás en líos económicos y terminarás deshonrando el nombre del Señor. Hermano, no quieras aparentar una posición que tú no tienes.
Nuestro Señor Jesucristo fue pobre y nunca se avergonzó de eso. La única herencia que dejó fue una túnica, que después la partieron en 4 pedazos. Hermano, no te avergüences de ser pobre. No te avergüences de eso. No quieras vivir un estilo de vida que no está al alcance de tus posibilidades económicas, porque vas a ser imprudente en el manejo de tu dinero, y eso es vanidad. Y la vanidad es pecado. El orgullo es pecaminoso, y es el orgullo lo que te está moviendo a eso. Y no debemos pasar por alto aquí otra fuente de dispensación de dinero, de mal gasto del dinero. Y es la visión que tienen algunos de lo que significa disfrutar de la vida. Hay personas que mal usan su dinero por la visión equivocada que tienen de lo que significa disfrutar de la vida. Para ellos, la vida es un gran parque de diversiones, un gran Disney World, grande, inmenso. Y la preocupación principal de estas personas es saber cuál va a ser su próximo entretenimiento. Ellos viven y trabajan para entretenerse. Ese es el móvil de su existencia, entretenerse. Comer en este restaurante, irse a aquel sitio, comprar esto, comprar aquello. Su vida es un gran parque de diversiones. Y las casas y los negocios son gift shop. Todos son gift shop. Viven entreteniéndose. Viven en deleites. ¿Saben lo que dice la Escritura en Proverbios 21:17? Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Eso dice la Escritura, no lo dice un manual de negocios. Eso lo dice la Escritura, hermano, que si tú amas el deleite, si para ti la vida es un gran parque de diversiones y todo el tiempo estás maquinando a ver cuál va a ser tu próxima entretención, la Escritura dice terminarás empobreciendo. Y si tu dinero es tanto que no te llevará a la pobreza material, créeme, terminarás pobre de alma. Terminarás pobre de alma. Es pertinente aquí leer las siguientes palabras que aparecen en las instituciones de Juan Calvino. Todas las cosas nos son dadas por la benignidad de Dios y son destinadas para nuestro bien y provecho, de forma que constituyen como un depósito del que un día hemos de dar cuenta. ¿Tú sabías, hermano, que Dios te va a pedir cuenta por la forma en que tú gastas tu dinero? Pues créelo, porque Dios te va a pedir cuenta de todo lo que te dio, y tu dinero te lo dio el Señor. Hemos pues de administrarlas como si de continuo resonara en nuestros oídos aquella sentencia bíblica: da cuenta de tu mayordomía, Lucas 16:2. Y a la vez hemos de recordar quién ha de ser el que nos va a pedir esa cuenta. Aquel que tanto nos encargó la abstinencia, ese es el que nos va a juzgar. Aquel que nos encargó la abstinencia, la sobriedad, la frugalidad y la modestia. Aquel Dios que detesta todo exceso, soberbia, ostentación y vanidad, que no aprueba otra dispensación de bienes y hacienda que aquella que es regulada por la caridad. El que por su propia boca ha condenado los deleites que apartan el corazón del hombre de la castidad y la pureza, o que entontecen el entendimiento. Hay deleites que entontecen el entendimiento. Y cuando tú comienzas a vivir para entretenerte, ay hermano, terminarás destruyendo tu alma. Destruyendo tu alma. No voy a seguir ampliando ese tema porque más adelante, cuando terminemos, la serie del trabajo va a concluir viendo cuáles son los principios que deben regular el gasto de nuestro dinero. Porque me temo, hermanos, que muchos gastan su dinero como si fueran de ellos y no como si fueran de Dios.
Gastan su dinero en ostentación de su ropa, en la ropa de sus hijos y de su esposa, en joyas que, como dice Daphne en el siglo pasado, no pueden darte calor ni abrigo, cuyo único deleite es saber que tienes algo que las demás mujeres del barrio no tienen. Hermanos, la Biblia regula nuestro gastar. Toda nuestra vida está regulada por la palabra de Dios. Pero el punto que deseamos dejar por ahora en vuestras mentes es que debemos ser prudentes en gastar nuestro dinero de acuerdo con nuestro nivel adquisitivo. Conclusión. Hermano, yo espero que al haber hablado de estas cosas hayamos podido ver cómo detrás de todos esos aspectos que parecen económicos, más bien lo que son espirituales. Detrás de todos esos aspectos que hemos hablado subyacen problemas de índole espiritual. Si estamos abusando de nuestras capacidades físicas y mentales, ya sea por ambición, por codicia o por temor a los hombres, eso no solamente es falta de sabiduría, es el resultado de una visión espiritual distorsionada. Y es lo mismo en el caso de aquellos cuyos gastos no son proporcionales a su nivel adquisitivo. No se trata simplemente de falta de capacidad administrativa, aunque indudablemente hay algo detrás de todo eso. Pero también podemos estar lidiando aquí con un problema de orgullo, el querer aparentar lo que no somos, o con apetitos desordenados en el área del comer y del beber, o por una tendencia desbalanceada hacia el deleite y los entretenimientos. Y debemos pedir al Señor una visión clara que nos permita hurgar en nuestros propios corazones para ver por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Cuáles son, hermanos, nuestras motivaciones? ¿Por qué nos movemos de cierta manera y no de otra? ¿O por qué empleamos el dinero de la manera en que lo empleamos? Porque solo de ese modo podemos cumplir lo que dice Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en esto y en aquello, no, sino en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser santos en nuestro comprar, ser santos en nuestro vender, ser santos en nuestro trabajar, ser santos en nuestro descansar. En todo eso mostraremos al mundo que hemos sido rescatados de aquella vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el criterio que usas a la hora de dividir tu tiempo? ¿Cuál es el criterio? ¿Estás siendo sensato en el uso de tu cuerpo y de tu mente? Si no es así, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué te estás sobrecargando de trabajo? Piénsalo, hermano. Hurga en tu corazón a ver cuál es tu motivación. Y en cuanto al uso de tu dinero, ¿se puede decir de ti que eres un hombre prudente en el manejo de tus bienes? ¿O más bien estás pretendiendo vivir un estilo de vida que está por encima de tus posibilidades? ¿O en cuanto a tus apetitos, hermano, estás usando los bienes que el Señor Dios te ha dado para seguir alimentando tu pecado de glotonería? ¿Cómo estás usando tu dinero, hermano? ¿Estás usando los bienes que Dios, el Señor Santo y Justo, te ha dado para seguir alimentando tu glotonería, tus apetitos desordenados? ¿O se puede decir de ti que amas el deleite? ¿Que tu vida es un constante buscar cuál es tu próxima entretención? Hermano, que el Señor nos ayude a vivir en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo. Porque sólo así podremos glorificar a aquel que derramó su bendita y preciosa sangre en la cruz del Calvario para comprar nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar.